Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya nos dejaron bailando acá antes de entrar a la sección. Yo soy el licenciado Marco García y les saludo con muchísimo gusto. Ya está viendo en pantalla, ella es la licenciada Penélope de Los Ángeles Hernández Salazar, defensora pública de la materia de lo familiar del Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Licenciada, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Todo bien, Lick. Oye, Lick, vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema muy interesante para todo el público que nos está viendo desde casa, la pensión compensatoria, Hemos escuchado, y la gente en casa nos dará la razón, que ha escuchado sobre este tema, pero también hay mucho desconocimiento sobre este tema. Quiero que platiquemos sobre este tema, licenciada, tú como defensora pública, este tema, ¿qué es la pensión compensatoria? Vamos a partir desde ese punto, si te parece. Claro que sí. Mira, la pensión compensatoria es una acción que se promueve entre cónyuges. Una vez ya divorciados, es un juicio que se promueve entre los cónyuges para compensar a aquel cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos. Sabemos que pues aquí en México nuestras tradiciones, nuestros estereotipos es que uno de los cónyuges se quede en el hogar para hacer todas las tareas y a cuidar a los hijos. Bueno, es para compensar a ese cónyuge que se dedicó a las labores del hogar. Y sobre todo con matrimonios, actualmente los jóvenes ya, nosotros, ¿verdad? Casi ya ambos trabajamos, pero anteriormente, sobre todo en parejas o en matrimonios grandes, se da mucho cuando mamá siempre se dedicó al hogar y jamás ejerció una carrera, una profesión, siempre se dedicó a cuidar a los niños. Es ahí donde aplicaría esta pensión compensatoria, ¿correcto? Así es exactamente en esos casos donde aplicaría para no dejar en desamparo a aquellas personas, puede ser hombre o mujer, sin embargo, pues como decíamos ahorita, en México la costumbre es que casi siempre sea la mujer, pero puede ser hombre o mujer, para ayudar y no dejar desamparada a esa persona que se dedicó tanto al cuidado del hogar, a las tareas del hogar, como atender al esposo y a cuidar a los hijos, ¿verdad? O sea, que no quede desamparada. Y es un punto muy importante que tocas, la cuestión de que puede ser hombre, puede ser mujer, independientemente del género. Actualmente estamos viendo este tipo de situaciones, que tanto papá se puede quedar en el hogar para cuidar a los niños, y entonces en este caso aplicaría la pensión compensatoria para papá. ¿Por qué? Porque jamás ejerció una carrera, jamás tuvo una profesión o cuestiones así, ¿es correcto? Así es, puede ser tanto papá como mamá, para no, como tú dijiste, no tuvo un desarrollo profesional igual que él pudo haberlo tenido el otro cónyuge. Bueno, pues se trata de compensar esas atenciones que tuvo durante el matrimonio. Claro. Ajá. Una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Necesitan tener hijos para solicitar la pensión compensatoria? No, para solicitar la pensión compensatoria no es necesario que la pareja haya tenido hijos, no es necesario, únicamente pues que hayan estado, ¿verdad?, casados y uno de los dos se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. La pregunta también, aprovechando la palabra que utilizaste, preponderantemente. Uno que es abogado sabe qué es la palabra preponderantemente, pero la gente que nos está viendo en casa, la gente que nos está viendo a través de redes sociales, en las repeticiones y demás, ¿qué damos a entender cuando decimos nosotros como abogados preponderantemente? O la ley lo hace mención. ¿Qué quiere decir en este punto? Bueno, que en su mayoría, digamos, voy a poner un ejemplo. Yo, mamá, sí trabajaba al inicio de nuestro matrimonio, sin embargo, viene mi primer hijo y llegamos a un acuerdo, mi esposo y yo, en que yo me voy a quedar ahora atendiendo a nuestro hijo y a las tareas del hogar. Bueno, me dedico hasta que tiene sus 24 años y luego comienzo a trabajar nuevamente. ¿Sabes qué? Cuando comienzo a trabajar, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Pues el divorcio, nos vamos a divorciar. Bueno, durante esos 24 años, eso es preponderantemente, que en la mayoría de nuestro matrimonio, a pesar de haber trabajado tal vez al principio y al final, bueno, claro, que en su mayoría me haya dedicado yo al hogar. También existe algo que la Suprema Corte habla como doble jornada, lo marca como doble jornada, que es para aquellas mujeres que aparte, que tal vez sí trabajaban medio tiempo, tiempo completo, pero llegaban al hogar y tal vez el otro cónyuge no les apoyaba, no se dividían las tareas y ella se dedicaba pues a todas las demás tareas del hogar aparte de trabajar, por eso se le llama doble jornada, porque hacía la jornada laboral de ella y la jornada laboral de la casa, ¿verdad? Y sobre todo eso que bien mencionas, estaríamos hablando que la mayor parte del matrimonio se haya dedicado al 100% al hogar.
independientemente que si estuvieron casados 10 años, de los 10 años, 8 trabajó, bueno, 8 no trabajó, entonces estaríamos hablando que le tocaría, en ese caso sí podría pelear la pensión alimenticia. Así es, claro que sí. La pregunta, ¿es lo mismo la pensión compensatoria a la pensión alimenticia? Para la gente que nos ve, ¿es lo mismo? ¿Se equipara? ¿Es el mismo procedimiento? ¿Es lo mismo? Ok, no es el mismo procedimiento, y tampoco es lo mismo porque la pensión alimenticia es para cuando existe un lazo, cuando todavía el lazo está existente, ya sea pues entre hijos, papás, hijos o entre esposos. Y en el caso de la pensión compensatoria es para cuando ya extinguimos ese lazo, por ejemplo en el divorcio, y es para resarcir y asistir el desequilibrio económico que existió entre los cónyuges, por lo que dijimos de que pues uno sí pudo desarrollarse profesionalmente y pues el otro se dedicó mayoritariamente a las labores del hogar. Es muy importante lo que acabas de decir. La pensión compensatoria es posterior al divorcio. Así es. Y la pensión alimenticia vendría siendo durante el procedimiento, bueno, durante el matrimonio. Está llegado el momento, ¿verdad? Así es. En el matrimonio estaríamos hablando. ¿Qué pasa si nos casamos por bienes separados? Si se casan por bienes separados, ¿ahí aplicaría también la pensión compensatoria? Esas son preguntas que nos hace la gente. Vamos a resolverlas. ¿Cómo ves? Sí, sobre todo en este caso que ahorita la ley marca que cuando no decimos, oye, sociedad conyugal o separación de bienes, es a fuerza separación de bienes. Bueno, en este caso aplicaría lo que es la compensación patrimonial, que es solicitar mediante incidente a un juzgado que se me otorgue un cierto porcentaje de los bienes que pudo haber hecho el cónyuge que no se dedicó al hogar, sino que sí tuvo su desarrollo económico y pues yo por dedicarme al hogar no pude hacer de mis bienes, exactamente, lo que se solicita es la compensación patrimonial. Esto aplica, y quiero preguntarlo, no vienen las preguntas, pero ahí va. ¿Esto aplica en los matrimonios igualitarios? Claro que sí, no hay distinción. Cualquier figura jurídica de matrimonio, estaríamos hablando que aplicaría la pensión compensatoria. Claro que sí, no hay ningún tipo de distinción, pues como sabemos ahorita no debe haber ningún tipo de discriminación, así que aplica tanto para matrimonios entre el mismo sexo como de distinto sexo, no hay ninguna distinción. Excelente, excelente, licenciada. ¿Alguna pregunta, alguna duda que llegase a suscitar al público que nos está viendo desde casa? ¿Dónde los podemos localizar, los defensores públicos? ¿Dónde los podemos localizar? Bueno, nuestro edificio central está en Matamoros, número 311 Oriente, en el centro de Monterrey. También pueden marcar al 070, opción 1, solicitar hablar con algún defensor o alguna asesoría legal. Ahí les podemos brindar lo que es la asesoría. También en nuestra área de asesoría telefónica es 81 20 33 15 48 y nos encuentran en redes sociales como Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León. Muchísimas gracias. Y antes de que nos despidamos, quiero aclarar un punto importante. El Instituto de Defensoría Pública de la materia de lo familiar, sus servicios son completamente gratuitos. Son completamente gratuitos. En ocasiones tenemos un errado pensamiento sobre los defensores públicos. Y me ha tocado, como abogado, me ha tocado ver mucho que tenemos un errado pensamiento, pero no. Sabemos que tienen una carga de trabajo increíble, pero todos sacan avante a sus clientes, a las personas que van a prestar este servicio. Así es de que el Instituto de Defensoría Pública les brinda este asesoramiento, este acompañamiento legal completamente gratuito. Licenciada, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sería todo y pues ahí los esperamos para responder todas sus dudas. No tengan miedo a acercarse con nosotros para cualquier asesoría que necesiten. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Fue un gusto y antes de que nos vayamos al corte, la comprometo que regresemos, ¿cómo ve? Para que ya se le vayan quitando los nervios. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y usted.